Hola, en este video ensayo voy a presentar un análisis sobre el caso La representación afrodescendiente en la televisión. En este texto se reflexiona sobre cómo la televisión ha mostrado a las comunidades afrodescendientes en Colombia y cómo estas representaciones influyen en la forma en que la sociedad percibe su identidad y su papel dentro del país. Contexto del tema. Aunque las comunidades afrodescendientes han tenido un papel muy importante en la historia y cultura de Colombia, muchas veces su representación en los medios ha sido limitada o basada en estereotipos. Por eso es importante analizar de forma crítica cómo los medios de comunicación construyen estas imágenes y qué impacto tienen en la sociedad. Análisis crítico. Al leer el texto, considero que el autor busca mostrar la importancia histórica y cultural de las comunidades afrodescendientes. Los medios de comunicación que no siempre las han representado de una manera justa, en muchos casos la televisión ha creado estereotipos o invisibilizado a esta población, lo cual influye en la forma en que la sociedad percibe su identidad dentro del país. En primer lugar, Colombia reconoce como una nación plurétnica y multicultural desde la Constitución de 1991. Este reconocimiento es importante porque significa que el Estado acepta la diversidad cultural existente en el país. Sin embargo, aunque en el ámbito legal existen desigualdades en la representación de las comunidades afrodescendientes, especialmente en los medios de comunicación. Además, la mención de la Ley 70 de 1993 demuestra que el país ha intentado proteger los derechos y la identidad cultural de los afrodescendientes. Esta ley fue un paso importante para reconocer su aporte al desarrollo social, cultural y económico de Colombia. Sin embargo, el texto sugiere que este reconocimiento legal no siempre sea reflejado en la representación mediática. Muchas veces las historias, los personajes y las narrativas de televisión no incluyen verdaderamente las voces afrocolombianas, lo que hace que su presencia en la televisión sea reducida o simplificada. Por otra parte, el texto también recuerda que las comunidades afrodescendientes han tenido que luchar históricamente por un reconocimiento y por sus derechos. Esta lucha no terminó con la abolición de la esclavitud ni con la creación de la República, sino que continúa en la actualidad. En este sentido, la televisión podría cumplir un papel muy importante al mostrar de manera más realista y diversa las experiencias de estas comunidades, permitiendo que participen en la creación de contenidos y en la construcción de sus propias narrativas. En conclusión, considero que el texto invita a reflexionar sobre el poder que tienen los medios de comunicación para influir en forma en que se perciben los grupos sociales. La televisión debería representar a la población afrodescendiente de una manera más justa, respetuosa y diversa, reconociendo su importancia en la historia y en la construcción de la sociedad colombiana. Incluir sus voces y perspectivas no solo ayudaría a reducir los estereotipos, sino también a fortalecer una sociedad más inclusiva y democrática. ¿Cuál es el propósito de Vera con este texto? Yo considero que el propósito del autor es analizar y cuestionar la forma en la que la televisión colombiana ha representado a la población afrodescendiente. Además, pretende generar una reflexión sobre la necesidad de una representación más justa e inclusiva en la televisión. ¿Cuál es la pregunta que pretende resolver en el texto? La pregunta principal que el texto intenta responder es cómo la televisión ha retratado y definido la población afrodescendiente en sus programas, series y noticieros. A partir de esta pregunta, el autor analiza si esa representación ha sido adecuada. Cuando son conceptos claves para entender la línea de racionamiento del autor,
Los conceptos más importantes para comprender el texto son la representación mediática, los estereotipos, la diversidad cultural y el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes. ¿En qué lugar el autor ¿Qué quería lograr el autor? Pienso que el autor quería generar coincidencia sobre la importancia de incluir las voces afrocolombianas en la creación de contenidos de televisión. Su objetivo es mostrar que la representación en los medios influye en la forma en que la sociedad percibe a ciertos grupos, por lo que es necesario promover una imagen más realista, diversa y respetuosa de las comunidades afrodescendientes. Ahora, ¿en qué hechos apoya sus conclusiones? El autor apoya sus conclusiones en hechos históricos y legales importantes. Por ejemplo, menciona la Constitución Política de 1991, que reconoce a Colombia como una nación plurétnica y multicultural, y la Ley 70 de 1993, que establece mecanismos para proteger los derechos y la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes. También se basa en el contexto histórico de las luchas estas comunidades en el reconocimiento de sus derechos y su participación en la sociedad. Propósito del autor. El autor del texto busca cuestionar la forma en que la televisión colombiana ha representado a la población afrodescendiente. Su objetivo es mostrar que, aunque existen avances legales que reconocen la diversidad cultural del país, en los medios todavía persisten formas de invisibilización y representación limitada. La pregunta principal que plantea el texto es cómo la televisión ha retratado y definido a la población afrodescendiente en programas, series y noticieros. Argumentos del texto. El autor también menciona hechos importantes como la Constitución de 1991, que reconoce a Colombia como un país plurétnico y multicultural, y la Ley 70 de 1993, que busca proteger los derechos de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, el texto explica que aunque existen dos avances legales, muchas veces las comunidades afrodescendientes no tienen suficiente participación en la creación de contenidos de televisión. Relaciones de poder en los medios. Al analizar el caso, también podemos observar relaciones de poder en los medios de comunicación. Las decisiones sobre qué historias se encuentran en televisión suelen estar en manos de empresas, productores o instituciones que responden a intereses comerciales y políticos. Esto puede hacer que muchas historias de las comunidades afrodescendientes no sean contadas desde su propia perspectiva. Consecuencias de la exclusión. Cuando las voces afrodescendientes no participan en la creación de contenidos, se produce una representación incompleta de su realidad. Esto afecta la memoria colectiva de la sociedad, porque muchas personas terminan conociendo no solo una parte de la historia o una visión limitada de estas comunidades. Para concluir, este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de las identidades sociales. Es importante promover una representación más justa e inclusiva de las comunidades afrodescendientes, permitiendo que sus propias voces participen en la creación de contenidos y en la forma en que se cuentan sus historias.